El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6 de la mañana con 27 minutos. Gracias por la sintonía. Estamos cerrando la semana. ¿Ah? ¿Qué tal? Y es viernes. Qué rico, ¿no? Antesala del feriado. A levantarse, por favor, a levantarse. Métale ganas. Levántese, por favor. Encienda su radio, encienda su tablet, encienda su celular. Y escúchenos, o encienda su televisor y ponga la transmisión de YouTube en su Smart TV. Que esos son los televisores que ahora casi que se han masificado y nos pueden allí seguir a nosotros en este espacio de noticias. Al fin viernes, ¿cómo le va, Susana? Qué gusto. Antesala del feriado. Bueno, hay una combinación de emociones, ¿no? Creo que lo más emocionante de ayer fue lo de Claudio Villanueva. Y Claudio Villanueva nos ha dado una demostración a los ecuatorianos de lo que significa no renunciar, no decaer o caer, pero aprender a levantarse y seguir. Claudio Villanueva vendía frutas en el mercado, siendo ya marchista en su natal Cuenca como taxista informal. Esto publicó el colega periodista Marco López Castillo ayer en su cuenta Twitter. Él explicaba esto, ¿no? Siendo ya marchista, trabajó en su natal Cuenca como taxista informal. Santiaguito, su hijo, nació con parálisis cerebral y ceguera y hace un año se paró por primera vez. Desde el 2007, su padre está desaparecido. Y dice el colega Marco López Castillo, honor y respeto a Claudio Villanueva, vigente campeón panamericano de esta modalidad. Cuando ganó dijo, si estás vivo, si me estás viendo, para ti va esta medalla, pero si estás muerto, que me cuides desde el cielo. Mensaje para su padre. Ayer, lastimosamente, un problema físico lo dejó mermado de la competencia. Eternos respetos, decía el colega Marco López, nos sumamos a aquello. Eternos respetos a Claudio. Y suscribo plenamente lo que decía ayer el colega periodista y amigo Esteban Ávila Villagómez en su cuenta Twitter, ¿no? A propósito, citando justamente esta referencia del colega Marco López Castillo. Pero que nuestros atletas se quejan y denuncian ya por deporte, dicen los faros y referentes morales de nuestra sociedad. Ayer, por ejemplo, fue una caricatura totalmente fuera de lugar. Es parte de las libertades, pero fuera de lugar totalmente una caricatura respecto del reclamo de los deportistas. Decía Esteban también, Claudio Villanueva, señor del coraje, campeón de la vida, todo lo que es la dignidad del deporte lo vimos hoy, ayer. El valor del triunfo del espíritu, de la elevación del espíritu. Gracias por esta noche inolvidable. Ecuador está a sus pies. Y el colega Diego Arcos, que está por allá, y ojalá que cuando Diego regrese lo podamos tener en este espacio o en la tarde en el programa vespertino, le abordó, claro, y decía Diego, Claudio Villanueva sigue dedicándole medallas a su padre, quien desapareció cuando él tenía 18 años. Claudio fue taxista y el plan de alto rendimiento le facilitó dedicarse de lleno a su carrera. El plan de alto rendimiento hoy nos ha dado un campeón. Esto para los ignorantes, decía Esteban Ávila, que se preguntan cuántas medallas han dado los mismos. Creo que hasta ahora retumba, ¿no? Esa tan desafortunada y cuestionable declaración de Moreno en su momento. Entender lo que es el plan de alto rendimiento y hacer que ese plan coexista con los centros de alto rendimiento, que funcionen los que tengan que funcionar. 1, 2, los 5, no sé, pero que sea parte de una planificación, no al ojímetro, pues, como lo pretendieron hacer en el gobierno anterior o como lo hicieron en el gobierno anterior. No al ojímetro. Que funcione el plan de alto rendimiento, porque estos Juegos Olímpicos, creo yo, marcan o deberían marcar en teoría, si es que aquí por lo menos se empieza a pensar en el mediano y largo plazo, deberían marcar un antes y un después. Y ese después con base en una planificación y que no se denoste el plan de alto rendimiento si es que Ecuador quiere estar en la élite del deporte internacional. Ya lo demostraron nuestras pesistas. Neisida Gómez, Tamara Salazar, Angie Palacios, que tienen muchísimo por dar todavía. Lo demostró en su momento Alexandra Escobar y Celedina Nieves.
Lo está demostrando hoy Richard Carapaz en la élite del ciclismo planetario. Lo demostró Alfredo Campo con esa gran participación en el ciclismo BMX. Lo demuestran nuestros marchistas, más allá del resultado, pero hay futuro allí, con Glenda Morejón, que se retiró. No pudo más, al kilómetro 10 le venció el agotamiento y se retiró, pero Glenda tiene mucho camino por recorrer. Mucho camino por recorrer. El plan de alto rendimiento. Y ojalá que esto no se politice, porque aquí hay un montón de padres de la victoria. Cuando existe la victoria hay un montón de padres. Pero cuando viene la derrota, no hay padres ni madres. Y aquí un montón de gente se pretende subir en el vehículo de la victoria. La victoria es de los deportistas. Por eso estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Carapaz el 24 de julio. La victoria es de los deportistas, las medallas son de los deportistas. Y el Ecuador, el Estado Central, el Comité Olímpico Ecuatoriano, la empresa privada, ojalá que luego de esta participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se hicieron en 2021, entiendan la importancia de la planificación y del plan de alto rendimiento. Ojalá que sea así. Bueno, nuestra salutación para nuestros queridos deportistas que lo han dejado todo. Ayer también un lindo tuit de la colega Andrea Orbe sobre Claudio Villanueva, ¿no? Sobre Claudio Villanueva. Creo que ayer nos emocionamos hasta la médula, ¿no? Hasta la médula con lo que pasó con Claudio, y igualmente le enviamos un abrazo a Glenda Morejón. Otra vez ella es una campeona y ella es una luchadora. Aquella que corrió con zapatos rotos. Tiene mucho para dar Glenda. Y no tengo dudas que su futuro es muy prometedor. Ya vendrán otros Juegos Olímpicos, Glenda. Ya vendrán otras competencias donde con seguridad usted le hará quedar muy en alto el nombre del Ecuador. Bueno, dejemos ese tema de lado. Y hablemos un poquito de política, ¿no? Vamos de lo positivo a lo negativo. Porque ya han aparecido los prohombres de este país a vender humo. Este país se caracteriza lamentablemente por la clásica, la ya conocida venta de humo, para tratar de posicionar determinados imaginarios, ¿no? En la opinión pública. Y claro, ahora uno de estos prohombres termina siendo decepcionante, porque digo, son personajes que uno en su momento llegó a respetar y llegó a admirar. Pero creo que llegan un momento, o han llegado a un momento en el cual han perdido totalmente los papeles. Y me refiero a Simón Espinosa. Ha sido un personaje a lo largo de la vida connotado. Fue en su momento sacerdote, ha sido escritor, fue miembro de la Comisión Anticorrupción. Pero yo sí creo, y lo digo con respeto, don Simón Espinosa ha perdido hace rato los papeles. Y en su cuenta Twitter se manda un adobe. Esta semana, hace 2 días, pues que es un adobe, que de verdad yo no le encuentro sentido. Escribe, ¿y por qué traigo a colación esto? Porque lamentablemente esta gente tiene seguidores. Y la gente que le sigue le replica o cree que lo que se escribe es la verdad absoluta. Por eso la importancia de que quienes de alguna manera tenemos un número de seguidores importante, o hacemos opinión pública, o estamos detrás de un micrófono, detrás de una cámara, y que todavía gozamos o gozan de un ápice de credibilidad, seamos muy responsables con lo que escribimos y con lo que decimos. Don Simón Espinosa escribe hace 2 días: ante una asamblea que boicotea el plan de desarrollo, queda la alternativa de la muerte cruzada para cambiar de una constitución fuente de los males que estamos sufriendo, ir a la de 1998 actualizada. Les voy a repetir el tuit del señor Espinosa. Ante una asamblea que boicotea el plan de desarrollo, queda la alternativa de la muerte cruzada para cambiar de una constitución fuente de los males que estamos sufriendo, ir a la de 1998 actualizada. Yo no sé en qué mundo vive o en qué país vive don Simón Espinosa. Primero, plan de desarrollo, dice, una asamblea que boicotea el plan de desarrollo. ¿Cuál plan de desarrollo? Déjenme contarles, estimados oyentes e internautas, que el presidente Guillermo Lasso cumple hoy 74 días en el poder, el día de hoy. 6 de agosto
Guillermo Lasso Mendoza cumple 74 días en el poder. Y quiero contarles que luego de 74 días desde que asumió el solio presidencial, el gobierno del presidente Lasso no le ha presentado al país el Plan Nacional de Desarrollo. No le ha presentado el plan económico. ¿Ustedes saben el plan económico del presidente Lasso? Yo no me he enterado del plan económico. Lo que se han dado son mensajes aislados del ministro de Economía, fundamentalmente, sobre algunos elementos que podría incluir el plan de desarrollo. Y se han dado decisiones aisladas. El mes pasado presentaron la política petrolera y ayer la política minera, pero aisladas. No es que lo presentaron en un solo momento, en un solo documento, no es que ya existe una presentación oficial del Plan Nacional de Desarrollo, no es que el país ha recibido ese plan para debatirlo, para discutirlo, para socializarlo, para avalarlo o para criticarlo y aportar sobre el contenido de ese Plan Nacional de Desarrollo. No existe el Plan Nacional de Desarrollo. De hecho, hace pocos días entrevistamos en este espacio al secretario de Planificación y nos explicaba justamente que están elaborando el plan de desarrollo porque aspiran a tenerlo para la última semana de agosto. ¿Por qué? Porque hasta el 24 de agosto, cuando el gobierno cumplirá, más o menos 24 de agosto, 90 días, sus primeros 3 meses en el poder, y así lo manda la Constitución, el presidente de la República tiene que remitir a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria para el último tramo de este 2021, porque estamos en año electoral, estamos con presupuesto prorrogado del año anterior, y al ser un año electoral, una vez que se posesione el nuevo gobierno, tiene 90 días para remitir a la Asamblea Nacional el presupuesto para el resto de este año 2021. Y hasta el 31 de octubre, 60 días antes de que termine este ejercicio fiscal e inicie el nuevo ejercicio fiscal, el presidente Lasso deberá remitir a la Asamblea la proforma presupuestaria para el 2022. Así funciona. Y esas cosas hay que explicarlas. No decir que la Asamblea está boicoteando el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué Plan Nacional de Desarrollo si no hay? ¿De qué boicot habla? ¿Saben cuál es el problema? Les voy a decir cuál es el problema. El problema es que alguna gente le ha fastidiado que la Asamblea Nacional haya aprobado un proyecto de resolución rechazando la adhesión del Ecuador al convenio CIADI. Pero esa misma gente a la que le ha fastidiado eso parece que no entiende o no sabe o simplemente se hacen los locos para decir cualquier cosa ante la opinión pública, que ese tipo de resoluciones de la Asamblea son exhortos que no tienen eficacia jurídica alguna. Esa resolución que aprobó la semana anterior la Asamblea rechazando la adhesión del Ecuador al convenio CIADI no sirve para nada. Es un pronunciamiento institucional que no tiene fuerza vinculante. No es que porque aprobó la Asamblea ese pronunciamiento ya no es posible que Ecuador avance con la adhesión al convenio CIADI. Porque incluso el presidente de la República ya expidió el decreto ejecutivo con el aval de la Corte Constitucional, que dijo expresamente que no se requiere el pronunciamiento de la Asamblea Nacional. Discutible sin duda. Discutible. Pero hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional y el presidente de la República ya expidió el decreto ejecutivo correspondiente. Y Ecuador se adhirió al convenio CIADI. La Asamblea genera un pronunciamiento y con 75 votos a favor aprueba una resolución a través de la cual expresa su rechazo a la adhesión del Ecuador al convenio CIADI. Y expresa su rechazo al laudo arbitral que concedió el CIADI a favor de una petrolera, de Perenco, que le condenó al país a pagar más o menos $400 millones. Pero ¿saben qué pasa con eso? Nada. Nada. No tiene efecto jurídico. Pero aquí se colocan frames en el imaginario de la gente, ¿no? Y como yo siempre digo, gente de no creer, que dicen cualquier cosa. Gente de no creer. Cualquier cosa. Porque son campeones para posicionar determinados imaginarios con tal de ganar likes. Y mentir. O decir verdades a medias. O faltar a la verdad. Así son. Entonces, claro, asocian el boicot al Plan Nacional de Desarrollo que no hay todavía no hay. El presidente tiene que presentar el Plan Nacional de Desarrollo. Así es. Pero no hay todavía. Con el tema del CIADI, cuyo pronunciamiento de la Asamblea, amigos y amigas, no sirve para nada. La única parte de esa resolución que aprobó la Asamblea Nacional, que de alguna forma se puede traducir en una acción,
es el anuncio de que el área jurídica de la Asamblea va a preparar una demanda de inconstitucionalidad que va a ser presentada ante la Corte Constitucional en contra de la adhesión del Ecuador al convenio CIADI. Pero eso toma tiempo. Así que no hay tal boicot que asegura don Simón Espinosa. Y claro, ubican en el imaginario el tema del boicot de una asamblea que lamentablemente es una asamblea que no ha empezado bien. Es una asamblea que en casi... ¿Qué fecha estamos hoy? 6 de agosto. En 8 días esta asamblea cumplirá 3 meses. Tiene 2 meses y 3 semanas. Más o menos. Es una asamblea que tiene muchos problemas. Es una asamblea en la que lamentablemente la sindéresis o la coherencia no es que están a la orden del día. Es una asamblea que ha tenido en menos de 3 meses un montón de dificultades, con una conducción que tiene muchas dificultades, y me refiero a la conducción de Guadalupe Llori. ¿Ya? Pero no sé de qué boicot hablan de esa asamblea. Yo no encuentro todavía el boicot de esa asamblea. Porque además, hablan de boicot. El presidente Lasso, ¿saben cuántos proyectos de ley ha enviado a la Asamblea Nacional en estos 74 días de gobierno? ¿Saben cuántos? Uno. El proyecto de ley de libre expresión y comunicación. 1. ¿No ha enviado la reforma tributaria? ¿No ha enviado una ley para la productividad? ¿No ha enviado una ley para el comercio? ¿No ha enviado una ley laboral? El presidente de la República, 74 días después de estar sentado en el poder, ha enviado solamente un proyecto de ley que está siendo tramitado en una comisión, que también es discutible en la comisión en la cual está siendo tramitado, porque no es una comisión especializada para ese tema. Creo que es la Comisión de Relaciones Internacionales, me parece, la que está tramitando el proyecto de comunicación, que no tiene nada que ver, una materia totalmente distinta, pero lo enviaron a esa comisión porque el presidente pertenece a CREO, el asambleísta Juan Fernando Flores. Entiendo que por eso la enviaron a esa comisión. Es el único proyecto de ley que envió el Ejecutivo. No hay tal. Pero aquí ponen claro, hablan de boicot del Plan Nacional de Desarrollo y dice, queda la alternativa de la muerte cruzada para cambiar de una constitución fuente de los males que estamos sufriendo e ir a la del 98 actualizada. Yo no sé qué tiene que ver la muerte cruzada con la constitución. O sea, mejor dicho, no sé qué tiene que ver la muerte cruzada con cambiar la constitución. Porque no hay equivalencias, pues. Para los que no saben, les voy a explicar lo que es la muerte cruzada. 74 días después de que el presidente de la República está sentado en el poder, y hay personajes como don Simón Espinosa que hablan de la muerte cruzada. ¿Dónde está la norma constitucional que la tenía por aquí? A ver, aquí está la norma constitucional. Artículo 148 de la Constitución. A propósito de lo que dice don Simón Espinosa, el presidente debería llamar a la muerte cruzada, dice. La presidenta o presidente de la República, el presidente en este caso, podrá disolver la Asamblea Nacional, esa es la muerte cruzada, cuando a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competen constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, no es el caso, o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Ojo con lo que dice la norma jurídica, la norma constitucional. De forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Recapitulo. 1. No hay Plan Nacional de Desarrollo. Como no hay Plan Nacional de Desarrollo, no sé de qué obstrucción se puede hablar por parte de la Asamblea Nacional. Y dice, obstrucción reiterada e injustificada. ¿Qué reiterada, pues? Si todavía no llega el Plan Nacional de Desarrollo. Eso dice la Constitución. O por grave crisis política y conmoción interna, que no es el caso. 3 causales por las cuales la norma constitucional le faculta al Ejecutivo, al presidente de la República, a disolver por una sola vez la Asamblea Nacional. Esa facultad podrá ser ejercida por una sola vez en los 3 primeros años de mandato. O sea, en este momento se puede hacer. Y se lo puede hacer hasta el 24 de mayo del año 2024. Si el presidente Lasso quisiera hacerlo. En un plazo máximo de 7 días después de la publicación del decreto de disolución, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales. Por eso se llama muerte cruzada. Porque se va el legislativo, pero también se va el ejecutivo.
La diferencia es que hasta que haya elecciones el Ejecutivo seguirá gobernando, pero la Asamblea quedará disuelta y durante ese tiempo el Ejecutivo tomará decisiones mediante decretos leyes, sin el aval de la Asamblea Nacional, que no existirá. Hasta la instalación de la nueva Asamblea Nacional, el presidente de la República podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos leyes de urgencia económica que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo. Eso es lo que se denomina en el argot popular la muerte cruzada. ¿Ah? Eso es lo que se denomina la muerte cruzada. Yo les pregunto a ustedes, siempre yo apelo a tratar de despojarse de las pasiones y de los sesgos. No siempre es posible. Pero despojémonos un poquito de las pasiones y de los sesgos. Ustedes ven ambiente en este momento. Yo no sé qué pase mañana, pues. Uno no es adivino ni pitonizo ni tiene la bola de cristal. Imagínense cuántos problemas yo me evitaría si fuese adivino. Yo no sé qué pase mañana. Pero ustedes al día de hoy, 6 de agosto, cuando el presidente Lasso ha cumplido 74 días en el poder, cuando la Asamblea Nacional tiene 84 días de este periodo, ¿ustedes en serio ven escenario de muerte cruzada? O sea, yo no encuentro sentido. No lo entiendo. No sé por dónde. Insisto, yo no sé qué pase mañana, no sé qué pase después del 24 de agosto, no sé qué pase después del 31 de octubre. No tengo idea. Pero al día de hoy, ¿qué escenario de muerte cruzada puede haber? ¿Dónde está pues el conflicto entre el Ejecutivo y la Asamblea? Porque además quiero recordarles también, yo me imagino, entiendo que la doctora Ana Belén Cordero, que ayer tuvo la gentileza de concedernos una entrevista acá, le dio una entrevista a Luis Eduardo Vivanco en El Castigo Divino hace pocos días, y entiendo que en esa entrevista casi que ha dicho que fue un error el haberse aliado con Pachacutic. Así fue, ¿no, Sirrat? Así fue. O sea, ahora se dieron cuenta. ¿Qué dijo? Se arrepiente, eso dijo Ana Belén Cordero, ¿verdad? Que se arrepienten de haber roto la alianza que tenían con los socialcristianos. Ahora, ¿se acuerdan que nosotros algo vaticinamos de esto? Nosotros dijimos aquí en este espacio las diferencias que hay de concepción, políticas, ideológicas entre Creo y el movimiento Pachacutic. Pero claro, era más importante enviar un mensaje a la opinión pública. Entonces, ese mensaje que enviaron a la opinión pública hoy se traduce en esto. En una situación muy compleja en la Asamblea Nacional y en la relación con el Ejecutivo. Pues no al punto de llegar a una muerte cruzada, pues. Hablen serio. Pónganle un poquito de seriedad, ¿no? Yo les digo, el ciudadano común y corriente, el ciudadano de a pie, tiene legítimo derecho a decir cualquier cosa. Pero quienes de alguna manera estamos expuestos ante la opinión pública, tenemos que ser un poquito más responsables. Argumentados, dejen el odio a un lado. Cuestionan tanto la Constitución, refórmenla. ¿Les fastidia la Constitución porque tiene derechos y garantías? ¿Les fastidia? Refórmenla. Planteen un proyecto de reformas constitucionales. Hagan las cosas bien, pues. Recojan firmas, vayan a la Corte Constitucional, presenten un proyecto, hagan el trabajo. Pero se pasan quejando en el Twitter algunos. Si no les gusta la Constitución, promuevan una reforma constitucional en ese sentido. Que hay gente que se pone brava porque la Constitución garantiza derechos. ¿Entienden el punto? Y se olvidan, por ejemplo, de las distorsiones de la Constitución del 98, pues. La Constitución del 98 fue muy rica en la parte en la parte dogmática. La parte de los derechos y garantías. Tanto más que muchos de esos derechos y garantías fueron ratificados en la Constitución de Montecristi, la que actualmente tenemos. Pero la parte orgánica, esa es la parte muy discutible de la Constitución del 98. Que la Constitución actual no es perfecta, no lo es. Por ejemplo, y lo he citado varias veces, el concepto de la participación ciudadana, consagrado como derecho en la parte dogmática. En la parte orgánica crearon el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que perdónenme, en el plano de la participación, ¿para qué ha servido? Es un organismo que ha servido básicamente para designar autoridades de control mediante concursos muy cuestionados.
Así termina siendo. Pues eso hay que revisar, por supuesto que hay que revisar, pues. Quieren volver a darle a la función legislativa la facultad de designar autoridades de control, olvidándose de lo que pasaba hasta el año 2007. Que aquí tenemos memoria corta. Porque lamentablemente nuestra clase política se caracteriza por el canibalismo, pues. Y como aquí tenemos memoria corta, se olvidan de cómo eran las elecciones de autoridades de control en el Congreso Nacional, pues. La clase política de este país, ojalá que algún día madure para hacer la lógica, que sea el Congreso, la Asamblea, el Senado, como se llame, la función legislativa, la que designa autoridades de control, como ocurre en otros países. Pero aquí no es posible. Yo quiero recordarles que entre 2003 y 2007 el Ecuador no tuvo contralor. ¿Saben por qué no tuvo contralor? Porque los políticos en el Congreso no se pusieron de acuerdo, no querían elegir contralor. Y tuvimos un contralor subrogante 4 años, el doctor Genaro Peña Ugalde. Aquí tenemos la memoria tan corta. ¿Ya? Entonces, retomando lo que se dice. O sea, una cosa es la muerte cruzada y otra cosa es la reforma constitucional, no sé qué tiene que ver. Y yo cito esto porque se colocan imaginarios. ¿Se colocan imaginarios para qué? Para empezar a posicionar determinados mensajes, para indisponer a la opinión pública. Y lo peor es que esos imaginarios se colocan faltando a la verdad. Faltando a la verdad. Por cierto, sobre el tema del CIADI, gracias Andrés Reliche. Anteayer, me comparte esta información, Ecuador depositó su instrumento de ratificación del convenio sobre la ley de diferencias relativas a inversiones entre estados y nacionales de otros estados, o sea, el convenio CIADI, ante el Banco Mundial. Ecuador ya está en el convenio CIADI. ¿De qué boicot me hablan? ¿De qué boicot? Yo les insisto, la resolución aprobada la semana anterior por la Asamblea no tiene eficacia jurídica. No tiene eficacia jurídica. Los exhortos que aprueba la Asamblea no tienen eficacia jurídica. Ayer, por ejemplo, la Asamblea aprobó otro exhorto. Y cuidado, esta Asamblea se vuelve a convertir en la Asamblea de los exhortos. Porque también hay legisladores que creen, que asumen, que están haciendo su trabajo al plantear un proyecto de resolución para exhortar. Creen que ahí están haciendo su trabajo. El proyecto de resolución propuesto por el asambleísta fulano de tal para exhortar. Los exhortos no sirven para nada. Es una pérdida de tiempo. La Asamblea pierde valioso tiempo al aprobar exhortos. Ayer aprobaron un exhorto para la lógica, exigirle o exhortar al presidente de la República para que garantice la provisión de medicamentos en los hospitales. Y aquí lo que hay que hacer es un proceso de fiscalización y control político, no un exhorto. Dar un seguimiento, llamar a la ministra de Salud, pedir cuentas a las autoridades sanitarias sobre por qué en las farmacias de los hospitales y dispensarios regentados por el Ministerio de Salud no hay medicamentos. ¿Por qué los grupos de atención prioritaria? ¿Por qué las personas en situación de vulnerabilidad no tienen acceso a los medicamentos que debe proporcionar el Estado a través de la gratuidad de la salud pública? Ya, eso no se soluciona con un exhorto. Eso se soluciona, o al menos se da seguimiento con un proceso de fiscalización y de control político, pidiendo cuentas al funcionario, utilizando la atribución constitucional del legislador, que es la de llamar a comparecer o la de pedir información a la institución o la autoridad. Eso hay que hacer, no un exhorto. Los exhortos no sirven para nada. O sea, cuidado, esta asamblea también se convierte en la asamblea del mazapán, pues. Empiezan a aprobar exhortos por cualquier cosa. O sea, por ahí no debe ir el trabajo legislativo. Pero insisto, todo esto que estoy señalando abona para hablar de una muerte cruzada. Pregunto. Hay gente que dice, justamente por este tipo de mensajes, como los que escribió el doctor Simón Espinosa Cordero, hay gente que dice, hay que cerrar la asamblea. ¿Y en qué quieren vivir? ¿En dictadura? ¿Saben cómo funciona un régimen democrático? Si no hay poder legislativo, ¿cómo va a operar la institucionalidad de la República? Si no hay poder legislativo, estamos hablando de dictadura, porque todos los poderes están concentrados en la persona del presidente. Parece que no se entiende. Mucha gente habla desde el desconocimiento y desde la ignorancia. Y como yo siempre digo, gente de no creer. Vean, no compren humo.
No compren humo. Hay que ponerle ojo a lo que está pasando en la Asamblea Nacional, porque es una asamblea con muchas dificultades, es una asamblea en donde no hay mayoría. Hay que tomar en cuenta los camisetazos de algunos legisladores, pues. Hay que seguir. Luego de que dejaron las organizaciones políticas por las cuales fueron elegidos, hay que ponerle ojo hacia dónde van. Si se convierten en independientes o si forman parte de grupos de independientes que se encargan de extorsionar al gobierno de turno. A eso hay que pararle bola. Hay que tomar en cuenta, obviamente, los proyectos de ley que puedan servir a los ciudadanos. Creo que es momento de que se deje de vender humo, ¿no? De que se deje de vender humo y que alguna gente, por favor, eleve el nivel del debate. Aquí en el Ecuador se dice cualquier cosa. Cualquier cosa. Y se colocan imaginarios. El 24 de agosto seguramente tendremos novedades en el plano económico. Veamos, porque creo yo también que el presidente de la República ha tardado demasiado tiempo en presentarle al país cuál es su plan económico. 74 días y no sabemos la línea económica del gobierno. Pero hasta el 24 de agosto sabremos justamente la proforma presupuestaria para este año, para el resto del año, y veamos si habrá una reforma tributaria. Y pongámosles un alto a los vendedores de humo, querida audiencia. Bueno, cierro esta parte del comentario, voy rápidamente con redes con Silrat. Ya mismo, seguiremos hablando de economía más adelante con Alberto Acosta. Luego Leonidas Sisa, presidente de la CONAIE. Antes, el colega periodista y amigo Hernán Higuera con su testimonio de vida. Antes también, Silrat tras la viña, aquí en A Primera Hora.